Ya, vamos a ver el primer tema que es movimiento armónico simple. En introducción vamos a ver un concepto. Dice, existen diversos tipos de movimientos, pero uno de los más importantes es el movimiento oscilatorio o vibratorio. De todos los movimientos oscilatorios, porque hay varios, el más importante es movimiento armónico simple, ya que además de ser el más simple de escribir matemáticamente, muy importante conocerlo. Aquí en la imagen podemos deducir que esta silla se va a ir amaquillando hacia atrás y hacia adelante. Pero el movimiento armónico simple vamos a tomar como si todo caso fuera un caso ideal, es decir, que no existe fricción con el aire ni con el piso. Entonces esto va a ir así constantemente, hacia atrás y hacia adelante. Y eso es una de las características del movimiento armónico simple, que es oscilatorio o ida y vuelta o un ciclo, como quieran conocerlo. El movimiento armónico simple consta de dos cosas, que sea periódico y oscilatorio. Si cumple con estas dos, es un movimiento armónico simple. El movimiento periódico es el movimiento que va a repetir siempre en tiempos iguales. Como por ejemplo la Tierra repite movimiento, es decir, da la vuelta, se puede decir que en 365 días con 2 horas. Luego, el movimiento periódico oscilatorio se da si la trayectoria se recorre en ambas direcciones. Por ejemplo, este péndulo de acá va a ir hacia esta dirección y va a volver. Es decir, en este caso izquierda, derecha. Entonces, si va para ambas direcciones, va a ser un movimiento oscilatorio. Ahora, si cumple con estas dos, que su trayectoria es en ambas direcciones y en tiempos iguales, entonces es un movimiento armónico simple. Hasta ahí le entendés todo, ¿no, Fernanda? Sí, Ya. Esto del equilibrio estático, un cuerpo está en equilibrio estático si no se desplaza ni gira, es decir, si no se mueve o si es que no se está actuando ni una fuerza sobre el objeto. En una posición de equilibrio estático pueden darse tres situaciones distintas, que es el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. El que vamos a ocupar en el movimiento armónico simple va a ser siempre este de acá, el primero, el equilibrio estable, que nos dice que se separa ligeramente la bola del punto de equilibrio, es decir, aquí se encuentra en su posición de equilibrio, su punto de equilibrio. ¿Y qué se le va a hacer? Se le va a aplicar una fuerza que va a hacer que se aleje de su posición de equilibrio. Es decir, digamos que va a ir primero hacia acá y se está alejando de su posición de equilibrio. Pero después de un tiempo de ir y volver, ir, va a volver a su posición de equilibrio, es decir, a su punto original de estabilidad. El equilibrio inestable ya es si se separa ligeramente la bola del punto de equilibrio, es decir, se aplicó una fuerza y esa fuerza tenderá a alejarla de su punto original. Se le aplica una fuerza a su posición de equilibrio y esta al aplicarle una fuerza ya sea hacia este lado o hacia este lado, va a alejarla de su punto original. Nunca va a volver a su posición de equilibrio inicial. Luego el equilibrio indiferente. Se aparta ligeramente la bola del punto de equilibrio, es decir, acá digamos, y la misma permanece en equilibrio, pero en una nueva posición. Es decir, que no va a permanecer en equilibrio en su posición inicial, como en este caso. Ahora, aquí vamos a identificar cuáles son movimientos armónicos simples. Ahí están las respuestas debajo de las imágenes, pero les voy a explicar por qué o por qué no es
un movimiento armónico simple. Este es un resorte con una masa incrustada en el resorte. Tenemos que suponer que siempre todo esto va a ser en casos ideales, es decir, no existe fricción. Este resorte lo que va a hacer es el movimiento de y volver, ir y volver. Es decir, está yendo en ambas trayectorias, hacia abajo y hacia arriba. Entonces está cumpliendo con el movimiento oscilatorio, que es una de las condiciones que tenía que cumplir. Ahora, como le dije que va a ser en casos ideales, es decir, no existe fricción, es todo ideal acá, lo que va a hacer este resorte es siempre ese movimiento, ir y volver y en tiempos iguales, porque es un caso ideal. Ahora, si ya fuera un caso real, obviamente esto no se va a ver siempre el mismo movimiento en tiempos iguales. Ya sería una pequeña diferencia de decimales y demás. Entonces, como cumple con ambas condiciones, es un movimiento periódico como también oscilatorio. Por lo tanto, es un movimiento armónico simple. Este del péndulo ya lo habíamos visto. Lo que va a hacer es ir a esta trayectoria y va a volver a esta trayectoria. Entonces es oscilatorio y como es caso ideal, lo va a recorrer en tiempo igual. Por lo tanto, es un movimiento armónico simple. Este de acá. Aquí sí hay que observar bien. Lo que está haciendo este hombre es realizar este movimiento. Lo que está con líneas negras es la trayectoria del movimiento que va a realizar con la bola. Veamos si cumple con el movimiento periódico. Es un caso ideal, la fricción por el aire no va a alterar, entonces esta bola va a recorrer esta trayectoria en tiempos iguales. Va a ir y vuelve a su posición de equilibrio. Entonces cumple con el movimiento periódico. Ahora veamos si es un movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio dice que tiene que recorrer la trayectoria en ambas direcciones, pero este solamente está yendo en una dirección, así. Entonces, como va solamente una dirección y no ambas, no es un movimiento oscilatorio. Fuera un movimiento oscilatorio si fuera hasta acá, se quedara y volviera así. Pero eso no es lo que está realizando. Entonces, este de aquí cumple con una condición, pero no cumple con la de que sea un movimiento oscilatorio. Por lo tanto, no, ya no es un movimiento armónico simple. Este de aquí es lo mismo que el resorte de acá. Y aquí me está indicando el movimiento que va a hacer. Está partiendo de este extremo y lo que va a hacer es, al momento de soltar este resorte con esta masa, va a irse así por su fuerza restauradora que tienen los resortes y va a volver a llegar aquí. Aquí nos indican la flecha. Va a ir y va a volver. Entonces es un movimiento oscilatorio porque se está recorriendo en ambas trayectorias. Y como es el caso ideal, es un movimiento periódico. Por lo tanto, es un movimiento armónico simple. Y lo mismo en este caso. Va de derecha, va a izquierda, en tiempos iguales y como cumple con ambas condiciones, movimiento armónico simple. ¿Le entendés a tu ejemplo, no, Fernanda? Sí, sí entendí. Ya. Ahora vamos a ver unos elementos previos, unos conceptos de oscilación, oscilación simple y oscilación doble o completa. Oscilación simple es el movimiento que va a realizar un cuerpo al ir de una posición extrema hasta la otra. Aquí está. Eh, eh, Su posición extrema es esta de acá, en el punto A. Aquí me está indicando su trayectoria. Va a ir de A a B, de B a C y de C a D. Es decir, va a ir de A a B, a su posición de equilibrio, de B a C en un momento cualquiera, va a estar en C, y de C a D.
el movimiento armónico simple siempre van a haber tres fijaciones, si quieres decirlo, en su movimiento que va a realizar. La posición de equilibrio, que es lo más importante, que después vas a ver unos conceptos más de qué pasa en la posición de equilibrio con la velocidad, la aceleración, la elongación y todo eso. Su posición de equilibrio, luego va a haber una posición extrema positiva, que va a ser este de acá del lado derecho, si es que nos ubicamos en la línea de valores, y va a haber otra posición extrema, pero el lado negativo, es decir, al lado izquierdo de la posición de equilibrio. Estas posiciones extremas me indican que es el máximo que va a llegar su movimiento. Entonces estamos partiendo de acá. Y ya acá el punto C es un momento cualquiera, digamos, que está entre la posición de equilibrio y la posición extrema positiva. Entonces, la posición extrema negativa, partimos de acá. Vamos hacia la posición de equilibrio, es decir, realizamos este movimiento. Y luego vamos a este punto C, un punto cualquiera. Y de ese punto C vamos a la posición extrema. Entonces, está yendo de un extremo a otro extremo. Y a eso se lo conoce como oscilación simple. Solamente es una ida. Está yendo de extremo a extremo, pero no está volviendo. Ahora, la oscilación doble o completa, como lo dice doble, significa que va a ir y que va a volver. Aquí me está diciendo, es el movimiento que realiza un cuerpo en ir de una posición extrema a la otra y luego regresar a la misma. Es decir, va a ir de A a B, de B a C, a D, a C, a B y a A. Va a ir de A a B, de B a C, de C a D, luego de D a C, es decir, está volviendo, de C a B y de B a A. Entonces, este está yendo a esta posición extrema y está volviendo. A eso se le llama oscilación, también se lo llama ciclo, una vuelta también le dicen, porque va y vuelve, y eso es lo que vamos a ver en un movimiento armónico simple. Siempre vamos a calcular ya sea velocidad, aceleración, elongación en este movimiento de ida y de vuelta. Ahora vamos a ver el concepto de posición de equilibrio, es decir, estamos aquí. Dice, toda la distancia se mide a partir de dicho punto. Es también donde la cual no actúa ninguna fuerza, por algo se le dice que está en posición de equilibrio. No está actuando ninguna fuerza y está en reposo, está estático, un equilibrio estático. Sobre la partícula oscilante. Cuando decimos partícula nos referimos a que no vamos a tomar en cuenta la masa de este objeto. Por eso se le dice partícula. Entonces, cuando realicemos estos cálculos, no vamos a tomar nunca en cuenta la masa del objeto. Si es que nos lo da como dato, eh, va a ser algo inservible. No me va a dar ninguna información. Por lo tanto, no hay ninguna deformación. Entonces estoy acá, en esta posición de equilibrio. La elongación, que es lo que te dije que se puede calcular en este tema, es la distancia existente entre la posición de equilibrio y la partícula que oscila a un instante cualquiera, es decir, en un tiempo cualquiera. A ver, me dice que es la distancia existente entre la posición de equilibrio y la partícula que oscila. Entonces, situémonos acá en esto. La posición de equilibrio es esta. Entonces, digamos que esto de acá está acá. La distancia que existe entre esto, que es la posición de equilibrio, acá, eso lo voy a medir y eso va a ser la elongación.
y la elongación se va a dar en unidades de metro. Ahora, ¿con qué se refiere un instante cualquiera? Aquí estamos en la posición de equilibrio y esto acá va a ir y va a volver, ¿cierto? Entonces, en un tiempo dado va a llegar a su máximo. Digamos que este es su extremo máximo positivo, que aquí está en 3 segundos. Llega en 3 segundos su extremo máximo positivo. Entonces a su extremo máximo negativo también debería ser 3 segundos, ¿no? Porque debe ser periódico. Ahora, un instante cualquiera se refiere de que puede estar en 2 segundos, puede ser que esté acá la partícula. Entonces en ese instante yo puedo medir la elongación que va a tener con respecto a la posición de equilibrio. Es decir, cuánta distancia va a haber con respecto a la posición de equilibrio. Y a eso se le llama elongación. Vamos a ver ahora lo que es amplitud. Es casi lo mismo que elongación, solamente que es la máxima elongación, es decir, el alejamiento máximo a ambos lados, positivo y negativo, respecto a la posición de equilibrio. Entonces la amplitud, que lo vamos a simbolizar con A, es igual a la elongación máxima. Sus unidades obviamente son en metros también al sistema internacional. Ahora, veamos aquí el ejemplo. Aquí está la partícula y está en la posición de equilibrio. La posición de equilibrio siempre está en el medio de la amplitud negativa, que aquí lo está conociendo como amplitud de compresión, y la amplitud positiva, es decir, en el lado derecho de la posición de equilibrio, aquí, que lo está conociendo como amplitud de estiramiento. Esto sería si es que estamos hablando de un resorte, estos conceptos de estiramiento y compresión. Y ya, entonces me dice que es la elongación máxima, es decir, el movimiento máximo, la trayectoria máxima que va a recorrer esta partícula. Esta partícula va a ir así y va a llegar hasta un máximo, y a eso se lo conoce como amplitud. Como va a ir, también tiene que volver y va a llegar a una amplitud máxima, que aquí lo está conociendo como amplitud de comprensión. Es decir, si lo viéramos como el caso de un resorte, estamos acá, posición extrema negativa. Está acá la partícula. Es esto que está entre líneas subrayadas, punteado. Va a ir, llega a su posición de equilibrio, va a seguir yendo y llega a su posición extrema. Esa posición extrema ya sabemos que es una amplitud de estiramiento, en el caso de un resorte. Pero si quieres le decís amplitud nomás. De estiramiento es porque es más específico, pero no se lo conoce así, simplemente se lo conoce como amplitud a ambos. Llega aquí a un máximo, es decir, una máxima elongación, una amplitud, y como estamos en el tema de movimiento armónico simple, tiene que volver a su posición inicial, ¿no? Es que es acá. Entonces llega acá y vuelve a su posición. Va a ir así. Y llega hasta su máxima amplitud negativa o amplitud de comprensión, porque este resorte, al aplicarle una fuerza, va a llegar hasta un máximo y al soltar el resorte, es decir, aquí lo soltamos, se va a aplicar su amplitud, se va a aplicar su fuerza restauradora y va a llegar hasta su amplitud máxima de compresión. Ahora veamos el concepto de periodo. Es muy importante que sepas este concepto del periodo porque hay otro que es creo que era la frecuencia y se equivoca mucho ahí en el concepto. El periodo dice que es el tiempo que emplea una partícula en realizar una oscilación, es decir, una vuelta.
o vibración completa. ¿Qué nos está diciendo? Estamos aquí, partimos de aquí de la posición extrema negativa. Vamos, llegamos a la posición de equilibrio, seguimos yendo y llegamos a la posición extrema, es decir, la amplitud positiva. Ahora, el tiempo que empleó de ir desde aquí, de su posición inicial, ojo, no estoy diciendo posición de equilibrio hasta acá, pero estamos partiendo de su posición inicial, es decir, de esta posición extrema negativa. Vamos y llegamos a la posición extrema. Ahí estamos realizando una oscilación simple, no es lo que decía el concepto, que simplemente va, pero no vuelve. Entonces, ese tiempo que va desde aquí hasta acá es el tiempo uno, que se lo conoce como tiempo de ida, ¿no? Porque está yendo. Ahora, al tiempo de vuelta, es decir, el tiempo 2 va a ser cuando se comprime esto, es decir, cuando vuelve a su posición inicial, hasta acá. Y ahí ya realizó un movimiento oscilatorio doble o completo, porque está yendo y está volviendo. Entonces está realizando dos tiempos, ¿no? El tiempo de ida, que es el tiempo uno, y el tiempo de vuelta, que es el tiempo 2. Y a eso se lo conoce como periodo. Entonces, periodo podemos, en pocas palabras, decir que es el tiempo que tarda en dar una oscilación, es decir, en ir y en volver. ¿Cuánto tarda eso? Que aquí ya lo está definiendo matemáticamente, que el periodo es igual al tiempo uno, que es el tiempo de ida, más el tiempo 2, que es el tiempo de vuelta. Entonces t va a ser igual al tiempo dividido entre dar una vuelta. Es decir, en dar una vuelta, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y sus unidades del periodo son segundos, obviamente, del sistema internacional. Ya, esta aquí es la frecuencia, que es lo que te dije, que se confunde con periodo, pero ahorita le vas a entender y si no me avisa. Dice la frecuencia, está representada con F. Es el número de oscilación que realiza una partícula en cada unidad de tiempo. Tenés que entenderlo bien. Es el número de oscilación, es decir, de vuelta que da por cada unidad de tiempo. En otras palabras, en un segundo, ¿cuántas vueltas va a dar esa partícula? Ahora recordemos que nos decía el periodo. El periodo nos decía dar una vuelta, cuánto tiempo tarda. Diferente, ¿no es? O sea, la frecuencia es lo contrario al periodo. A ver, aquí me dice frecuencia es igual al número de vueltas dividido entre tiempo. El número de vueltas lo podemos nombrar como un ciclo, 2pi o una oscilación. Simplemente te está dando equivalencia. Vuelta es lo mismo que decir, una vuelta es lo mismo que decir un ciclo, una vuelta es lo mismo que decir 2pi, una vuelta es lo mismo que decir una oscilación, como te estaba diciendo antes. Entonces aquí ya está expresado matemáticamente. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y sus unidades de la frecuencia son hercios. Aquí tenemos un ejemplo. Me dice un péndulo que realiza 25 oscilaciones completas en 60 segundos. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces, tengo el número de vueltas y tengo el tiempo que tarda. Puedo calcular su frecuencia. Simplemente divido esto y ya tengo la frecuencia. Este otro ejemplo que se entiende por 2 Hz y 0,5 Hz. Cuando hablamos de Hz, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de frecuencia. Entonces,
recordamos el concepto de frecuencia que me decía que es el número de vueltas o de oscilaciones que da por cada unidad de tiempo. Es decir, este aquí que me está indicando que da dos vueltas en un segundo. Y este de acá me dice que da media vuelta, 0,5 vueltas en un segundo. Y ya aquí, si investigamos cuál es la frecuencia cuando uno mete un CD al reproductor, nos vamos a dar cuenta de cuántas vueltas da el CD por cada unidad de tiempo. Y aquí está resuelto el primer ejercicio. El número de vueltas, simplemente dividimos, ¿no? El número de vueltas entre el tiempo, 25 dividido entre 60 nos va a dar 0,41 Hz. Es decir, da 0,41 vueltas en un segundo. Y aquí también nos está dando el concepto de 2 Hz y 0,5 Hz. Significa que da 2 vueltas por cada segundo y significa que da media vuelta por cada segundo. Y aquí no está, simplemente está despejando periodo. El periodo lo está despejando de acá y te va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Entonces, de aquí, si tarda dos vueltas, si da dos vueltas en cada segundo, entonces si queremos calcular el periodo, ¿cómo, cómo lo hacemos así, deduciéndolo nomás sin hacer esto, la fórmula matemática? Si da dos vueltas por cada segundo, una vuelta en un segundo, ¿cuánto va a tardar? Si da dos vueltas por cada segundo, ¿cuántas vueltas va a dar un segundo? ¿Cuántas creo? Bueno, ya lo viste, ¿no? Una vuelta va a tardar 0,5 segundos, pues no es, porque si sumamos las dos vueltas, 0,5 más 0,5 nos va a dar ya un segundo, porque el periodo que era lo que nos decía su teoría, nos decía que es cuánto va a tardar en dar una vuelta. Entonces simplemente deduciendo esto, si da dos vueltas por cada segundo, entonces una vuelta lo va a dar en 0,5 segundos, ¿no? De ahí lo puedes deducir igual que es lo contrario a la frecuencia del periodo. Ahora vamos con este tema de frecuencia angular. Frecuencia angular simplemente es el ángulo desplazado por cada unidad de tiempo. Es decir, en un segundo, ¿cuánto te va a describir su ángulo? Entonces podemos decir que la frecuencia angular que está representado por W es igual a 2pi dividido entre el periodo. Sus unidades son radianes sobre segundo. Ocupamos radianes y no así grados. eh, los otros grados ocupamos siempre porque en radianes se ocupa más para el tema matemático. Entonces por eso ocupamos radianes. Y como la frecuencia es igual a 1 sobre t, entonces podemos reemplazar acá. Si esto de acá lo separamos en una multiplicación, es decir, 2pi por 1 sobre t, aquí está. Esto es lo mismo que decir 2pi sobre t, no, 2pi por 1, 2pi. Este tiene un 1, 1 por tt, entonces 2pi sobre t es lo mismo. Pero como 1 sobre t es igual a la frecuencia, podemos conseguir otra fórmula más para calcular la frecuencia angular, que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia angular también está en Hertz. ¿Por qué está en Hertz? Siempre que está en Hertz algo, te indica cuánto va a realizar, no sé, cuántas vueltas va a realizar, cuánto de ángulo va a desplazar en este caso, pero siempre por cada unidad de tiempo. Por eso es que siempre va a estar dividido entre segundos.
porque siempre te va a calcular en un segundo cuánto va a realizar tanto de esto. En este caso estamos hablando de ángulo. En el otro caso estábamos hablando de vueltas, ¿no? En la frecuencia. Entonces, ¿qué se entiende por 1 Hz y 0,5 Hz? 1 Hz me dice que va a realizar una vuelta por cada segundo. Y 0,5 Hz me dice que va a realizar media vuelta por cada segundo. Ahora, a ver, lo vamos a hacer acá eso. Creo que no está acá. Ya. Ya, esto del concepto de 1 Hz y 0,5 Hz lo vamos a ver en este gráfico de acá. Primero vamos a ver qué se entiende por 1 Hz. 1 Hz, si es que estamos hablando de frecuencia, me dice que da una vuelta por segundo. Si es que estamos hablando de frecuencia. Entonces, si da una vuelta por segundo, es decir, va a realizar todo este movimiento de acá y va a llegar acá de nuevo. A ver, veámoslo. Posición de equilibrio, amplitud negativa y amplitud positiva. Estamos partiendo aquí de la amplitud positiva. Esta es nuestra partícula. Y da una vuelta por segundo. Entonces este en un segundo va a ir, llegó a la posición de equilibrio, sigue yendo hasta la otra posición, hasta la amplitud negativa, luego tiene que volver, no deja el mismo lugar porque da una vuelta, una oscilación. Vuelve, pasa por la posición de equilibrio de nuevo, es decir, acá, y por último vuelve a su posición inicial. Entonces dio una vuelta. Eso es lo que nos dice, todo esto tarda en t igual a un segundo. Todo esto realiza un segundo. Eso es lo que nos dice la frecuencia, da una vuelta por segundo. Ahora, si es que estamos hablando de, de frecuencia angular, W sería que describe, porque la frecuencia angular es el ángulo que describe por segundo. Entonces, ¿qué ángulo describe un segundo? 360. Por lo tanto, describe 360 grados por segundo. Con eso se refiere a un hertz. Porque cuando hablamos de hertz puede ser de frecuencia, cuánta vuelta da por segundo, y de frecuencia angular, qué ángulo describe por segundo. Ahora en este otro caso 0,5 Hz pues ya sería la mitad de ambos de estos, ¿no? Si hablamos de frecuencia, da media vuelta por segundo. Es decir, estamos acá, estamos partiendo de aquí. Aquí está la posición de equilibrio, aquí está la amplitud negativa y aquí está la amplitud positiva. Si estamos hablando de vuelta, me dice, es decir, de frecuencia, da media vuelta por segundo. Entonces, media vuelta, ¿dónde sería? Me está diciendo que está realizando una oscilación simple. Es decir, solamente va, pero no vuelve.
Entonces lo que estaría realizando esta partícula sería este movimiento. Todo esto de aquí hasta aquí ya llegó a la posición de equilibrio, es decir, va por la mitad del camino de la ida y va hasta la otra posición extrema. Y hasta aquí sería para t igual a un segundo, porque me dice da media vuelta por segundo. Entonces, en un segundo, esta partícula que partió de acá, su media vuelta está aquí y tarda un segundo de ir de aquí hasta acá. Ahora, si quisiéramos que dé una vuelta completa, ¿cuánto sería su tiempo? Es decir, su periodo, porque el periodo me dice cuánto tarda en dar una vuelta. Si media vuelta da en un segundo, entonces una vuelta completa sería que siga yendo esto hasta acá y llega acá. Es decir, sería t igual a 2 segundos, ¿no? Pero no nos está pidiendo eso. Ahora veamos a qué se refiere con frecuencia angular. Con frecuencia angular se refiere que describe cuánto va a describir, cuánto va a describir desde aquí hasta acá, 180 grados. Entonces describe 180 grados por segundo. Y eso es lo que nos dice un hertz y 0,5 hertz. ¿Le entendiste, no, Fernando? Sí, entendí. Segura, ¿no? Ajá. Es fórmula. Fácil. Y ya. A ver si dijera qué ángulo va a describir. No, sin eh, pregunta. ¿Qué ángulo va a describir si da... mm, estamos hablando de frecuencia. Si da mm, dos ¿Qué te está cuartos. inventando? Si da 2 cuartos de vuelta por segundo. ¿Qué ángulo va a describir? Mm, 2 cuartos. Oh, Pero está sencillo, pues ¿cuánto va a describir? no sé. Y si es un medio, Un medio. Buena pregunta. ¿qué ángulo va a describir si es un medio de vuelta? 90. No, No sé. 180, pues 0,5 ¿cuánto es? Puta. 180. Está bien, ahora si fuera 2 cuartos, dividís esto entre 4 como está. ¿Y qué ángulo va a describir si está en 2 cuartos? Es decir, ya realizó esto y está acá. 180, ¿no es? Ujú. Eh, Cosa nomás que lo interpreté o a la fracción. Ya sigamos con esto de Ya, aquí ya. que hicimos, que se entiende por un hertz, 0,5 hertz. Ahora esto es del análisis cinemático del man, a ver si lo vemos mañana para que avancemos tranquilos. Pero para que no te vayas con la duda, se realiza un análisis cinemático del MAP para poder calcular lo que te dije. Elongación, velocidad, aceleración y todo eso con respecto a un tiempo. Es decir, que para un t igual a 2 segundos, ¿qué elongación va a tener con respecto a la posición de equilibrio, obviamente? Para un tiempo de igual a tantos segundos, ¿qué velocidad va a tener y todo eso? Entonces, de ahí vamos a realizar
Lo que se vive en física es el movimiento circular uniforme, es decir, que la partícula va a ir con cada velocidad de toda esta trayectoria de la circunferencia. En cualquier punto va a seguir siendo la misma velocidad, es uniforme. Y esa circunferencia está actuando como movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque da pues la vuelta en tiempos iguales. Si va a la misma velocidad, va a realizarlo en tiempos iguales. Ahora, eso de ahí se va a proyectar en una línea horizontal que vendría a ser el diámetro, ¿no? O paralela al diámetro. Es decir, esto de acá se va a ir proyectando acá. Así va a haber como que un foquito arriba de la circunferencia y este es su movimiento que va a realizar el movimiento circular uniforme, a- se lo va a proyectar aquí al piso, en una línea, y eso nos va a ayudar a entenderlo mejor. Ya, y eso entonces esto lo vemos mejor mañana, porque tenemos harto tiempo, falta todo esto. Vamos a hacer ejercicio, no falta mucho. Vamos a hacer ejercicios y eso de libro y de otro libro que tengo ahí.